Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Fer Isela, que es fundador de Limbo Music y de Sol. Fer, ¿cómo va? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por estás, estar con José? nosotros. Encantadísimo. ¿La música es siempre la misma o la era digital la cambió totalmente? La música en contenido es parcialmente la misma, porque afortunadamente la tecnología no solo cambió las formas de distribución, sino las formas en que creamos música e interactuamos con ella, tanto de la parte de la producción como afortunadamente, que es la parte más divertida, que creo que todavía no hay mucho explorado y va a explotar aún más, que es la parte de la audiencia, del público, en cómo participa interactivamente con la música, cosa que es difícil comprender más allá de el audiovisual, los videojuegos, etcétera, donde la música se transforma parcialmente en algo accesorio, pero que nace como contenidos de la música. Ahora, en cuanto a lo tecnológico del impacto de producción y distribución, sí, es otra música completamente diferente. Estamos recién, yo siempre tiro esta imagen que me recuerda a 2001, Odisea del espacio de Kubrick, cuando el mono comprende que este hueso puede servirle para algún tipo de otra herramienta o para dominar o para construir o para asignar un territorio o un medio de comunicación, y nos veo en ese momento en donde el mono todavía está con el hueso arriba sin haberse transformado en esa alucinante nave espacial que ocurre en la película, y todavía estamos como con prueba y error constante. Nos veo a los de 40 y pico, incluso a los de 30 y pico, usar el celular de una forma parecida a la del mono con el hueso, y a los de 20 y pico y los pibes, los teenagers, ya de una manera mucho más integrada, que creo que puede estar buenísimo lo que va a ocurrir. Pero estamos todavía viendo muy poco de los cambios reales impactantes que van a ocurrir, pienso yo, no solamente con el tema de distribución, que recién ahora estamos comprendiendo, por lo menos por parte de la industria, de qué se trata el streaming y qué diferencia hay con las descargas, además, etcétera. Hubo como mucho cambio muy rápido, ¿no? Veníamos de las grandes mega discográficas, que eran además las malas el último tiempo, que explotaban a los artistas, vendiendo los discos de pasta, de vinilo, los CDs. Pasamos a la super innovación de iTunes y la distribución por track, y después vino el streaming y liquidó también a la compra de track. Pero lo que yo llamo una paradoja digital ocurrió en donde por muchísimos años la industria de la música se transformó en una industria solamente por la venta de un cacho de plástico. No se vendía música, se vendía plástico. Un CD, un vinilo, lo que fuera. No se vendía el contenido. Vos no eras propietario del contenido. Cuando comprabas el CD, eras propietario del CD. Y la paradoja que veo en lo digital, en que vos no sos tampoco hoy en día dueño de los contenidos que accedas, sea por Apple Music o por un CD o por un sistema de YouTube, Spotify de streaming, es que el tema de las ganancias de regalías hoy en día que tienen los músicos, por ahora en digital son casi imperceptibles, depende del mercado y ahora podemos hablar un poquito más de eso, pero la paradoja se da en donde el avance y la innovación tecnológica hizo volver a las fuentes de la música en cuanto a la composición y tocar en vivo, cosa que desde los juglares para adelante hasta que llegó la reproducción fonomecánica, básicamente un piano roll que transmitía algo que había compuesto alguien más, se basaba en componer y en ejecutar. Hoy en día son los derechos que más perciben los músicos de tocar en vivo y de haber compuesto sus propias canciones. Y eso tiene algo muy noble en cuanto a el impacto que ha creado la tecnología en la industria de la música. Llámese industria el oficio de ser músico, productor, fonográfico, sellos discográficos, managers, festivales y todo el ecosistema que comprende la industria de la música. Pero sí es cierto que estamos todavía, insisto, la industria de la música suele llegar casi tarde a todo en lo tecnológico. Es más, siempre se la pone como ejemplo, ¿no? No les vaya a pasar lo que le pasó. Exacto, lo que pasó con Napster, que es el gran ejemplo, y recién hoy nos estamos enterando, bueno, algunos ya lo sabíamos, que el fundador de Spotify había trabajado en Napster y había tenido esta visión similar, probablemente sin un modelo de negocios, pero yo creo que
fue el primer gran error de la industria de la música, no saber aprovechar esta oportunidad de básicamente un canal de distribución que llegue a todo el mundo y la gente quiera consumir. Había posibilidades de crear un modelo de negocios alrededor de eso y lo primero que se hizo es no solamente enjuiciar a Napster, sino enjuiciar a los usuarios. O sea, tus principales clientes y usuarios son los que primero les hacen juicios. Es algo bastante extraño y criticable. En vez de darle una vuelta más y haber gastado toda esa guita en abogados, podrías haberla gastado en investigación e innovación para poder crear un nuevo modelo de negocios. Ahora, la primera lucha que se da es, por lo menos la que intento dar yo en la industria de la música, es la profesionalización de la industria de la música. Más allá de que la innovación tecnológica conllevó consigo el hecho de que los músicos tienen acceso a un montón de cosas que antes probablemente solo tenían acceso los grandes sellos, los grandes managers, los grandes festivales. Es decir, que para grabar un disco necesitabas una infraestructura bastante grande y que te firme una discográfica. Hoy en día, con literalmente un celular, puedes hacer todos los pasos para hasta llegar al público, desde grabar hasta distribuir. Ahora, lo interesante es que para profesionalizar también tenés que comprender todas esas cadenas de valor. Probablemente la autogestión esté buena, pero llega a un límite. Claro. Yo creo que el músico debe comprender que lo mejor que sabe hacer es hacer música, más allá de que está buenísimo que comprenda toda la cadena de producción que conlleva a esta industria o este oficio que él quiere tener, más allá de un hobby o ser amateur. Y eso conlleva responsabilidades también. Yo veo muchísima falta de información y gente que opina sin información acerca de los precios del streaming o Spotify o la guerra contra YouTube. Un montón de tópicos que en general hay opiniones divididas, porque es cierto que es dividido, pero lo cierto es que el músico debe comprender que hay un montón de derechos, no solamente el de la venta de un fonograma, que es básicamente como vender un disco, sino los derechos de autor, o de su editorial, o de reproducción pública, o de derechos fonomecánicos, que no es lo mismo que sea en una plataforma de streaming, que no es lo mismo que sea en download, que sea en una radio digital como Pandora en Estados Unidos, o XFM en Estados Unidos, cosa que acá no existe. Todos esos derechos están siendo regulados y mayormente no liquidados. Es cierto que no por falta de know-how de los músicos, aunque hay algo de eso también, sino por falta de información de los mismos proveedores de servicio que dejan por lo menos la cuestión en información dudosa. Igual esa complejidad que vos acabas de describir conspira contra la oportunidad, digamos. Conspira, pero tiene una solución, que es inversión tecnológica. No hay ninguna otra forma de superar esto. No solamente con el know-how de alguien que quiere trabajar en la industria de la música, sino con inversión tecnológica por parte de los proveedores de servicios tecnológicos. Mira, te cuento una historia muy breve, pero muy impactante para lo que vivimos hoy. iTunes nace hace 15 años, creo, 12 años, no me acuerdo bien el número. Y Spotify hace 8, 7, 10 años. La verdad es que el día de hoy no requieren de que uno ingrese el compositor, el autor y la editorial de cada una de las canciones. Entonces, ¿cómo vas a regular con lo que se llama metadata? Básicamente es un archivo de audio hoy en día contiene toda la información que necesitas para saber quién lo grabó, qué sello discográfico, pero no tenés toda la información de quién escribió la letra, quién compuso la canción, quién tocó la batería, pero eso cuál es la editorial. Una decisión, porque no es muy complicado. Es una falta de información, digamos, que por parte de la industria también se llegó tarde a reclamar. Hoy en día está siendo obligatorio. Nosotros, por ejemplo, en Limbo Music distribuimos música digitalmente a todas las plataformas de YouTube, Spotify, Amazon. O sea, recaudamos todos los derechos de contenido de todos los músicos, pero precisamos que cada uno de ellos ingrese quién compuso, quién toca la batería, quién fue el productor artístico, etcétera, etcétera. Cosas que hoy incluso no encontrás en las mismas plataformas consumiendo la música. Es una de las grandes desventajas también de la distribución digital, del viejo librito que uno tenía con el CD leyendo a ver quién grabó, quién tocó, quién compuso, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es también que no atentemos contra las posibilidades tecnológicas que nos está brindando empresas que probablemente no sean de base musical. Ejemplo, YouTube, Google no tiene una base musical, sí tiene una exploración dentro de un ámbito que también es cierto. YouTube, el consumo más grande que tiene es de música en el mundo, y ellos lo saben. Descubrió que su plataforma finalmente se usa sobre todo para escuchar música. Exacto, y hoy en día no lo vimos en Argentina, pero en México y en Estados Unidos ya sí, se está testeando la versión en servicio de música similar a Spotify, pagando una suscripción por mes, ¿no? Y afortunadamente, que es lo más importante de todo, metieron a gente que sabe industria de la música a trabajar en este sector de la música por parte de YouTube. Pero Spotify es una empresa de base musical tecnológica, es decir,
decir, gente que sabe de industria de la música, pero que sabe de un servicio de algo complejísimo, que parece fácil, pero es complejísimo poder lograr, y es cierto que fueron a pérdida por la gran mayoría de sus años. Creo que el primer año que no dieron pérdida fue el año pasado o algo así. Y es cierto que no podemos comparar $1 de descarga de iTunes que vivimos por 10 años a 0.000x que hoy se computa por streaming. Pero estaría bueno que podamos medir, siendo industria de la música, el impacto que tiene el streaming en el largo plazo. Y esto quiero decir dos cosas. Una, hay una ampliación del mercado que está ocurriendo exponencialmente. No solamente de gente que está suscribiéndose a los servicios o usándolos ya con su versión freemium, sino que se está expandiendo el mercado del acceso a la Internet de una manera exponencial. Nosotros lo vemos en las regalías que están cobrando los músicos, que se van agrandando de un 35% anual, cosa que es una barbaridad. Y esto es por una ampliación del mercado. Una ampliación del mercado del acceso a Internet, de la versión paga de cada uno de los servicios, que la verdad es que veo mucha gente de la industria quejarse de que se paga muy poco por streaming, cosa que en parte es cierto, pero antes te descargaban una canción por $1 y nunca más veías un solo centavo de esa canción. Hoy en día la vas a ver sostenido en el tiempo. Y nosotros tenemos los reportes de 2013 al día de hoy, vemos claramente cómo básicamente Apple se estancó, Spotify creció y YouTube está sobrepasando a Spotify. Y los músicos están ganando muchísimo más dinero en regalías por mes sostenidas en el tiempo. Y con una proyección de crecimiento, por de crecimiento seguro, absoluta por parte del mercado. También es cierto que el músico se tiene que capacitar en saber cómo promocionar, tiene que ponerse a trabajar, etcétera, etcétera. Un montón de otras cosas que con un poco de know-how lo tenés. Pero también es cierto que estamos basando el modelo en $10 por mes por usuario. ¿No? Entonces yo veo mucha gente que se queja, que le paga muy mal a los músicos, pero no veo a nadie que compre por 300 pesos un CD en Argentina o que haya gastado $10 en una descarga en iTunes por lo que salía un disco. Claro. Sí están conformes con gastar $10 dividido la cantidad de catálogo que hay en Spotify, que es miles de millones de tracks, por las cantidades de uso, que es cierto, hay un algoritmo muy complejo en poder descubrir cuánto sale hoy en día un streaming. Depende del país, si es pago o no el servicio, si tienen publicidad, el horario, un montón de factores, si escuchaste la canción hasta el final o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos estar combatiendo constantemente la innovación que se nos va llegando con servicios que apuestan a algo que va básicamente a pérdida, en general va a pérdida. Este año es probable que crucemos la frontera de que el servicio digital a nivel global, más allá de que ya pasó el offline, ya pasó el CD y DVD en revenues a nivel mundial, tenga un muy buen año para que vuelva a traer algo que yo veo que se necesita en Latinoamérica, salvo en Chile y en Colombia, que se está haciendo muy bien, que es desarrollo tecnológico para la industria de la música, que no solamente venga por parte de las grandes corporaciones internacionales, sino que tengamos también incubando proyectos, por lo menos mínimos tecnológicos, para desarrollo de contenido o acceso o interacción con el público. Hay muy poco ocurriendo en un país donde tenemos empresas gigantes como Globant desarrollando para el mundo. Fer, ahora hablamos de la oportunidad de nuestro país y de lo que falta en el negocio discográfico, pero lo hacemos después de esta pausa. Bueno. Tenemos a Globant, a Despegar, tenemos Mercado Libre, tenemos OLX y un montón de otras empresas tecnológicas en muchos rubros, ¿no? ¿Qué pasa con la música? Bueno, en mi casilla mail tengo bastantes PDFs y proyectos de posibles ideas a desarrollar. Es cierto que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil sabiendo aparte que tenemos una dificultad muy grande para poder consumir contenido que no sea independiente. La verdad es que es cierto que hoy en día los sellos que concentran la gran mayoría de la música, que es mainstream,
a veces pone un poco de trabas en poder crear un servicio de cero, independiente, desarrollado por argentinos, en donde te queda solamente, que no es menor, yo apuesto por lo independiente, por la música independiente, pero no es suficiente para poder cubrir un mercado de consumo que pueda desarrollar un proyecto viable. Es cierto que si lo ves solamente tecnología y música, no sean muchas las aristas que se puedan armar para un buen modelo de negocios. Me refiero a algo que te mencionaba anteriormente, que tiene que ver con posiblemente algún tipo de desarrollo que tenga que ver con lo audiovisual, con el videojuego, con otras aristas que no sean solamente centradas en la industria de la música. Pero envidio muchísimo a Chile, envidio muchísimo a Colombia, de buena manera. ¿Qué están haciendo ahí? Están haciendo desarrollos tecnológicos basados en la industria de la música y testeando un montón de cosas, desde tiqueteras hasta crowdfunding, hasta formas de colaborar en crear junto a la audiencia. Están pasando cosas que la verdad también están siendo apoyadas por ministerios de tecnología que están comprendiendo que las industrias creativas también están incluidas dentro de esos tipos de ministerios, tanto de industria, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que con la creatividad que hay en Argentina, con la fama que tenemos en el mundo acerca de diseño, y creo que grandes proveedores tecnológicos para todo el mundo. Y grandes músicos y bandas. Y grandes con músicos y inserción bandas regional, por lo para menos. para empezar. Y eso pasa afortunadamente en toda Latinoamérica, y no solamente concentrado en las grandes ciudades, sino que tenemos un país riquísimo, con un montón de crossovers que están ocurriendo entre digitalizar la cumbia o digitalizar el folclore o cruzar géneros desde cosas más autóctonas a cosas más modernas. Estoy bregando porque haya mucho más hip hop en Argentina, como lo hay en ciudades como Medellín, o están pasando cosas súper interesantes desde allá en México. En toda Latinoamérica pasan cosas interesantes. Pero Argentina tiene tanto para dar, y los que hemos recorrido el país y los que conocemos de base a la comunidad, por lo menos creativa, a la industria creativa en general, no solamente la música, decís, pucha, falta mucho que mostrar. Y la verdad es que quienes también viajamos nos damos cuenta que no se dice mucho de nosotros en el ámbito musical. Nos hemos quedado un poquitito atrás, afuera, no adentro. Digo, las últimas bandas que tal vez se conocen son Babasónicos y Soda Stereo y nada más después, digo, y hay muchísimo para poder mostrar. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy grande desde Sol, que básicamente es un espacio de networking para industrias creativas, y creamos básicamente la exportación del mercado de industria de la música de Latinoamérica, yendo en conjunto como un paraguas hacia Europa y trayendo compradores de festivales más grandes del mundo, de Europa, de Asia, Estados Unidos, de Australia, de Canadá, etcétera, etcétera, a venir a ver showcases, que básicamente son como shows, pero de 20 minutos, en donde podés mostrar a tu banda y que esta gente se lleve contenido a sus festivales, ¿no? Eso para empezar. También estamos desarrollando este mismo concepto de básicamente poder categorizar y encontrar una forma muy rápida de encontrar todo tipo de contenido musical en Latinoamérica. Con el apoyo de Google estamos desarrollando una aplicación que va a salir este año, que es la aplicación de Sol, que básicamente vas a poder buscar muy rápidamente festival de jazz en Bogotá y poder contactar con sus programadores, o salas de conciertos en Chile para cumbia, o productores, managers, músicos que se están registrando hoy en día, insisto, con metadata organizada, es decir, con información que sea buscable, encontrable y de fácil acceso. Sin eso es simplemente estar básicamente a la deriva de lo que hoy en día son las grandes puertas tecnológicas que vivimos nosotros, como vive cualquier mercado emergente en el mundo. Y ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? O de quiénes estoy hablando en general. Tenemos mucho contenido y tenemos muy pocas vías de circulación y distribución. Necesitamos crear esos canales, y necesitan ser canales independientes regionales. No me refiero a Argentina nada más, sino me refiero al poderío que tiene Latinoamérica, si no nos van a pasar por arriba otros continentes emergentes, como mismo África, que es básicamente el origen de la industria de la música. Digo, la música está en África, y Asia, ni te cuento, ¿no? Las cosas que están haciendo más allá, y la influencia americana que está en todas partes del mundo, y que Hollywood se llama Bollywood en India, y aquí como nos llamamos, ¿no? Hay mucha identidad por descubrir y explotar todavía en nuestros continentes. Hablabas todo este rato de innovación, de música. ¿Qué es un hackathon de música, un music hackathon? Mira, es algo que me gustaría que haya más. Nosotros hicimos el primero hace... El concepto de hackathon es este encuentro de gente que sabe de tecnología, otros que saben de otros temas, y con mucha interdisciplinaridad, y se encuentran para resolver o crear cosas nuevas. Exacto. Y una de las cosas que más me gusta es que se generan muy buenas preguntas. Estamos en una era en donde hay mucha charla, hay mucha exposición de ideas, muchas respuestas, faltan mejores preguntas. La verdad es que sin mejores preguntas
vamos a seguir en la endogamia y el ensimismamiento que hoy está matando a la industria de la música y la va a terminar de matar si no hacemos un crossover con otras industrias. Para empezar, un hackathon promueve un poco eso. Nosotros organizaste, ¿no? Claro, sí. Un hackathon, lo que tiene interesante, nosotros lo hicimos en 2013 por primera vez en Latinoamérica, con el apoyo de SoundCloud y un montón de empresas de afuera, pero usando recurso humano argentino, del interior del país, un montón de programadores y de músicos del interior del país, cruzamos básicamente desarrolladores de software con hackers de hardware, tanto de open source como de closed, y al mismo tiempo integramos a luthiers que manejen la madera, que construyan instrumentos en tiempo real en 2 días, que sean intervenidos de manera lúdica y solamente que aliente el conocimiento a nivel software y hardware. Y terminamos construyendo 5 instrumentos musicales que hoy te vas a hackathonmusical.com y podés seguirlos vos, desarrollarlos vos, ampliarlos, cambiarlos, te podés bajar el código, el flujo de trabajo que hicimos para poder llegar a esos instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, eso es por lo menos un aporte desde lo que tiene que ver con el hardware, un poco el software también, porque en el conocimiento que podemos dar en la educación, sobre todo para los pies, que entren de una manera lúdica. Pero tenemos que vernos un poco más macro. Y en esa identidad, yo hablo con vos y no puedo dejar de mirar lo que dice en este lugar tan increíble. El Museo de la Inmigración. El Museo de la Inmigración, que dice italianos y españoles en Argentina. Si al fin de cuentas somos eso, somos todos inmigrantes, digo. Pero si no vemos esa macro identidad que en la industria creativa no puede no estar presente, porque no estamos vendiendo caños, ni cerámica, ni tubos. Nosotros estamos vendiendo cultura, estamos vendiendo algo que tiene que tener una identidad propia y no solamente homologado con los estándares del mundo, que está muy bien que nos profesionalicemos. Pero si no tenemos un diferencial y si no tenemos vías de comunicación, vamos a tener un copy-paste de formatos externos que creemos que pueden ser aplicados a nuestro propio mercado y territorio y no va a ser posible, no va a ser posible. Fer, hablemos un poco de tu propio viaje. Sí. La gente se estará preguntando, sos hijo de César. Sí. Gisela, ¿no? Sí. ¿Y cómo fuiste del folclore a, no sé, iTunes? Bueno, viajé mucho, vivimos mucho afuera, a veces por malas razones, como tal vez en las épocas más nefastas de la dictadura argentina, y después por decisión propia, poder irme a estudiar a Berklee College of Music, con una beca Fulbright que en la época en donde estaba produciendo Soledad, yo también tenía 18 años, quería estudiar música afuera, etcétera, etcétera, y eso me llevó a básicamente conocer otra gente, que de lo que más aprendí, si te puedo responder rápido a la pregunta, que me parece más interesante, es de la diversidad. Y tiene algo que ver con la crítica más grande que tengo a la industria de la música, que te lo dije antes, con la endogamia y el ensimismamiento. El mirarse solamente entre nosotros, que la queja eterna va a poder estar en cosas con razón, no te digo que no, pero en cosas en donde no vamos a encontrar, como te decía antes, soluciones porque no nos hacemos buenas preguntas. Así que básicamente llegué a este lugar por mucha curiosidad, por unas real ganas de intentar por lo menos cambiar un poquitito las cosas. Yo vivía en Nueva York por 7 años, formé familia, estaba instaladísimo, pero yo quería hacer cosas acá. Y sé que aquí hay muchas más cosas para poder hacer, porque hay mucho para construir que está desconstruido, pero hay con qué. No sé, no creo que lo vaya a vivir yo, estoy seguro que no, de hecho, un cambio aunque sea mínimo, pero voy a hacer todo lo posible para poder dejarle un mejor mundo a mis hijos, sea que vivan acá o no. Pero desde este lugar, y no puedo no trabajar con la tecnología si quiero ir más rápido y si quiero llegar con esta identidad nuestra, sea amplia, regional, al mundo. Sobre todo con esta aceptación de la diversidad, italianos, españoles, en Colombia ni te cuento, en Chile ni te cuento, en México ni te cuento, y mirarnos un poquito más para desarrollar el mercado, que es gigante. Es gigante, digo, viene Corea a preguntarnos qué están haciendo, que no están explotando su propio mercado de gente de Sudamérica, incluyendo México, ni te cuento, ¿no? Así que bueno, un poco por mucha curiosidad y por mucha pasión por mi trabajo, afortunadamente la tengo, es que llegué a este lugar que sigo construyendo, básicamente. ¿Y cómo te imaginas el futuro inmediato del sector de la música, de los músicos, de este cruce que un poco predicás también, ¿no? Me gusta lo que está pasando, me gusta que la primera vez que armábamos mercado de industrias creativas
teníamos El sinceramente MICA. el MICA en su momento. Ahora básicamente con Sol llevamos adelante la internacionalización de la industria de la música de toda Latinoamérica para sus gobiernos y el sector privado. Y en los primeros MICAs teníamos pancartas de músicos diciendo no al mercantilismo cultural. Aceptable. La verdad que fue una innovación también fuerte, no existía un mercado de industrias creativas en toda Latinoamérica, no se tenía por qué comprender, nosotros lo estábamos construyendo también en su momento sin tampoco saber cómo iba a ser la experiencia, y esos mismos músicos un año más tarde estaban por suerte presentando muy buenas carpetas y 2 años más tarde girando por el mundo. No hay nada más emocionante que me pase a mí en el año cuando me llega un mail o me entero por redes sociales, porque mucha información a veces no llega, que un músico gracias a una acción pequeñita se pudo ir a mostrar su arte a India o a Corea, como está pasando en este momento, gracias a algunas acciones que pudimos llevar adelante. Así que lo que veo es, insisto, muchas ganas, falta de información, incluso los de 20 y picos, por eso estoy bastante obsesionado en no dejarme estar, porque la verdad que estaría buenísimo que con la calidad musical alucinante que tenemos haya más crossover, pero de una forma más profesional con respecto a los estándares industriales básicos que hay que tener básicamente para poder trabajar, si no querés que sea solamente un hobby, si querés que sea un oficio y querés seguir adelante con algo que básicamente con lo que puedas vivir. Fer, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Aquí estuvimos en TMT Conversaciones con Fer Isela, fundador de Limbo Music y Sol.